El Día de Muertos en México ¿es una festividad indígena, europea? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna? Pues aunque se llame Día de Muertos de México, la cosa no es sencilla, así que vamos a dar un repaso por la historia a ver si podemos sacar alguna conclusión. Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal, bienvenido un día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a meternos de lleno en una de las festividades más importantes del año, sobre todo para la comunidad mexicana. Yo hace unos años tuve la oportunidad de vivirlo allí, exactamente hace 2 años, fue una experiencia inolvidable, fue increíble, la viví en varias ciudades y la verdad es algo que jamás olvidaré, pero mientras que estaba en México, algunas personas, sobre todo extranjeros, me dijeron que la festividad de Día de Muertos realmente no es tan mexicana como los mexicanos y como los extranjeros fuera de México creemos que es. Así que este año he decidido ponerme a investigar un poquito de qué va todo esto. Por supuesto, no quiero ofender absolutamente a nadie, simplemente vamos a hacer un repaso por la historia y os voy a contar lo que he encontrado yo, ya que me parecía muy interesante cómo este día puede ser tan importante en algunos países y quizá en otros se celebre de una manera bastante más suave. Además que me parece súper interesante cómo en México se celebra este día de una forma distinta, es decir, se celebra la muerte, se celebra a las personas que ya no están y se celebra su vida realmente. E investigando he descubierto cositas que te quiero contar hoy, así que vamos con ello. Sí, amigos, y sabemos que cada país tiene sus propias tradiciones y fiestas y en muchos casos son únicas de determinadas regiones o ciudades, pero en muchas otras ocasiones estas festividades, estas tradiciones son simplemente reinterpretaciones de tradiciones que existen en lugares diferentes, incluso a veces de lugares que están súper lejos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque la civilización occidental bebe de una forma o de otra de unas fuentes comunes, es decir, de la tradición judío-cristiana, del mundo clásico grecolatino, de la influencia germánica, del árabe, etc. Todo esto es común a muchísimos países que están dentro de Europa y también a otros países que estando fuera de Europa en su momento fueron posesiones coloniales o estuvieron en contacto muy estrecho con ella. ¿Por qué te digo esto? Pues porque esto es una explicación de por qué podemos encontrar algunos puntos en común entre fiestas que están muy separadas en cuanto a distancia geográfica unas de ellas, es decir, a lo largo y ancho del mundo. Entonces, ¿hay algún paralelismo entre el Día de los Muertos y otras fiestas? Lo primero que salta a la vista es que la celebración del Día de los Muertos tiene como día de celebración una fecha muy similar, o a veces la misma, que el Día de Todos los Santos que celebramos en Europa. Si estás en otro país, por favor déjame en los comentarios si tú celebras Día de Muertos o Día de Todos los Santos, como lo llamáis, porque obviamente no tengo el conocimiento de cómo se hace en cada país del mundo, pero me interesará muchísimo saberlo. Nosotros, por ejemplo, en España celebramos el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y también en la misma fecha se celebra en Alemania Allerheiligen, que significa lo mismo, todos los santos, y también es el 1 de noviembre. Resumiendo un poco, es que el Día de Todos los Santos se fijó el 1 de noviembre allá por el siglo IX. Pero es interesante porque, por ejemplo, en Alemania el 1 de noviembre es festivo en algunos estados. Es verdad que la población creyente en Alemania se divide entre protestantes y católicos, entonces esta es una festividad eminentemente católica. Así que los protestantes, por su parte, celebran el Día de la Reforma el 31 de octubre, que es el día en el que Martín Lutero colgó su tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Y qué se hace en Alemania el día 1 de noviembre? Pues se hace algo similar a lo que se hace en España, que es básicamente llevar flores a los cementerios, a las tumbas de los seres queridos. Y en algunos cementerios en Alemania también he visto que cuando cae la noche y se queda todo oscuro, también se encienden las velas. Entonces el cementerio pasa de ser un lugar muy solemne, muy oscuro y a veces pues queda un poquito mal rollo, no nos vamos a engañar, pasa a ser un campo de flores iluminadas durante la noche y la verdad es muy bonito. Lo he visto en algunas partes de Alemania y me dio una sensación muy bonita y como de cercanía. No sé cómo explicarlo, pero creo que si te lo imaginas lo puedes intentar incluso sentir. Y por supuesto también quienes sean creyentes van a la iglesia, van a misas y demás, igual que haríamos en España y en otras partes de Europa. Pero hay que prestar especial atención a una fiesta que se hace en Alemania, que es el Festival de las Linternas, y esto se hace en la víspera del Día de Todos los Santos, es decir, la noche del 31 de diciembre. Es muy bonita porque los niños hacen unas linternas de papel y salen a las calles como en procesión, cantando canciones, y esto se hace para recordar a los santos, para recordar a las personas también que ya no están, y hace un tiempo también se hacía con la intención o con la creencia de que esto te servía para protegerte de los malos espíritus. Obviamente esta última creencia
creencia cada vez va a menos, se creen menos en ese tipo de cosas, pero es una tradición que se sigue manteniendo en muchas partes de Alemania. Y si vives en Alemania me encantará saber si has sido alguna de estas. Yo justo esto no he tenido la oportunidad de verlo, pero me encantaría algún día, así que dime dónde se hace, que voy. Y como os he dicho al principio del vídeo, en muchas partes diferentes del mundo podemos encontrar festividades o tradiciones, orígenes, elementos, etcétera, muy similares, incluso aunque geográficamente estemos muy lejos. Así que lo que vamos a hacer ahora es saltar el charco directamente y nos vamos a ir a México. Ojalá fuese tan fácil ir a México, la verdad. Y aquí, como os decía al principio, tenemos el Día de los Muertos, que se prolonga varios días, aunque siempre es alrededor de la misma fecha. Y aquí hay un poco de debate, por lo menos lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido en México, ¿vale? Hablando con mexicanos, y es que al parecer hay un poquito de debate sobre este día, porque algunos dicen que es una fiesta indígena prehispánica, pero otros dicen que es simplemente la versión mexicana del Día de Todos los Santos. ¿Tú en qué bando estás? Pero lo cierto es que esto es una fiesta llena de sincretismo, que es un término un poco técnico, la verdad, que se utiliza cuando se mezclan elementos de varias culturas diferentes. Y es que en lo que actualmente es México no solo vivían los aztecas, sino también los mayas. Estos pueblos eran completamente diferentes, con diferentes lenguas, costumbres, tradiciones, aunque es cierto que la identidad mexicana se ha construido alrededor de los mexica, y perdón si lo he pronunciado mal, sé que es una palabra en náhuatl y que quizá no lo pronuncio como se debe hacer, que es el pueblo azteca, quizá porque crearon el estado más poderoso antes de la llegada de los españoles, no lo sé. Aquí es otro debate en el que no me voy a meter, la verdad. Bueno, pues aquí nos vamos a centrar en los mexica, que para no pronunciar mal esta palabra voy a decir aztecas, ¿vale? Estas civilizaciones tenían muchas celebraciones relacionadas con los muertos, y es que es normal, todos los estudios antropológicos coinciden en la importancia que han tenido la muerte y los muertos históricamente en todas las sociedades del mundo, no solo en esta. Aunque es verdad que los aztecas tenían una división, digamos, del calendario, es decir, los niños que habían fallecido, la celebración era en julio, y para las mujeres que habían fallecido durante el parto era en septiembre. Y parece ser, por lo que he encontrado, que todas estas celebraciones eran muy distintas a la celebración actual del Día de los Muertos en México. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque a partir del siglo XVI, durante la colonia, estas festividades empezaron a mezclarse con las festividades o las costumbres que se realizaban en el Día de Todos los Santos, y según avanzaba el tiempo, pues cambió más y más. Entonces, ¿qué pasó? Pues que durante los años 30, en el siglo XX, muchos intelectuales y artistas empezaron a centrarse en esta celebración. Así, por ejemplo, los intelectuales ahondaron en sus raíces prehispánicas, mientras que los artistas, como por ejemplo Diego Rivera, empezaron a imaginar estas fiestas coloridas, grandiosas, que influyeron notoriamente en su desarrollo estético a lo largo del siglo XX, hasta la celebración que existe hoy actualmente, que se celebra en México actualmente, y que seguro que seguirá sufriendo cambios a medida que siga pasando el tiempo. Y además hay algo muy interesante también a añadir, y es que tanto la versión cristiana como la versión prehispánica tenían una cosa muy específica en común, y es que da igual de donde fueras, las gentes de ambos lados del charco pensaban que los días en los que se celebraba la muerte y a los muertos era una oportunidad para que pudieran volver al mundo de los vivos. Y como decía, durante la colonia se unieron muchos tipos de celebraciones y muchas tradiciones se llevaron también a México. Y de nuevo, este sincretismo que te he comentado, que es cuando varias culturas se juntan, pudo ir pasando de generación en generación, resultando en la actual religión popular mexicana, en la que se encuentran obviamente raíces del catolicismo, raíces prehispánicas, pero también, y muy importante, también hay raíces africanas o incluso asiáticas, sobre todo por el contacto con Filipinas, entre otras cosas, por algunas zonas. En fin, la conclusión a la que llegamos es que el Día de los Muertos en México es una manifestación de esta religión popular mexicana que mezcla elementos de distintas culturas, pero que mantiene tanto por fecha como por apariencia una base cristiana. Y por eso no quiero que nadie se ofenda, porque no es ninguna locura compararlo con el Día de Todos los Santos en un país como por ejemplo Alemania. Y otra conclusión a la que llegamos es que sí, todas las civilizaciones desde antaño han celebrado el Día de los Muertos, han celebrado la muerte y sobre todo han celebrado la vida de los fallecidos, y han querido así recordar a esas personas que ya no están. En algún momento hemos mezclado un montón este tipo de culturas, este tipo de celebraciones, e igual que muchas de las costumbres
comunidades cristianas europeas se han ido al otro lado del charco a países como México, también desde México están viniendo a Europa. Sabéis de sobra seguramente, no sé si a través de mí o a través de otras personas, pero que celebramos en Europa, en muchas ciudades de Europa, el Día de Todos los Muertos mexicano, tal y como se celebra en México, obviamente no de una forma tan espectacular ni tan grande, pero que sí se hace una honra al Día de los Muertos mexicano con el color, las catrinas, todos los elementos que incluye la versión mexicana, digamos. Entonces, después de todo esto, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Sabías que el Día de los Muertos en México tenía todas estas influencias culturales de Europa también? Obviamente este tema es muy extenso y nos podríamos meter de lleno en muchísimos temas más. Es súper interesante y si no has visto mi vídeo en el que fui a Día de Muertos en México, te lo voy a dejar en la descripción. Fue una experiencia increíble para mí y me encantaría que la compartieses conmigo también, aunque sea a través del vídeo. Si quieres completar algo de información, siéntete libre. Como te digo, podríamos estar aquí horas hablando del tema, pero por mi parte aquí lo dejo. Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!